Listo. Bueno, buenos días, Peques. Espero que todo vaya bien. Bueno, primero quisiera comenzar nuestra sesión preguntándoles si algunos de ustedes fueron de los que tuvieron problemas para subir su trabajo el día de ayer a Google Class. Pueden levantar a lo mejor la manita. Bueno, yo no tuve problemas, maestra, pero mi equipo se confundió e hicimos dos trabajos y al principio yo había mandado el primero, pero después mi compañera, igual de mi equipo, mandó el trabajo y a mí nada más se me olvidó borrar el archivo viejito. Entonces tal vez le llegue que le mandamos dos tareas, pero la mía es la que no vale. Ah, ok. Bueno, nadie tuvo que enviarlo al correo electrónico. Es que algunos me los enviaron como por WhatsApp y les pedí que me los enviaran al correo electrónico. Lo que pasa es que si alguno de ustedes tuvo esa complicación y lo tuvo que enviar vía correo electrónico, les voy a pedir por favor que lo suban el día de hoy. Estuve revisando temprano cuál fue como el motivo por el que este, no les permitían subir y bueno, ya revisé, estuve viendo, yo el Google Class lo tengo desde una cuenta personal. Entonces, en la medida en que esa cuenta personal, pues tiene solamente 15 gigas de espacio y Google Class toma parte de ese espacio del Drive. Entonces, se utilizaron los 15 gigas con los 5 grupos que somos en el Cebetis. Como somos grupos muy numerositos, pues finalmente rápidamente se llenó. Entonces lo que tuve que hacer fue como comprar más espacio en el Google. Ya con eso ya les va a permitir. Por ello les pido porfa que si alguno de ustedes envió en correo electrónico su trabajo, que por favor ya hoy modifiqué la fecha de entrega, que me hagan el favor de apoyarme modificando, o sea, subiendo su trabajo al Google Class, ¿de acuerdo? Bueno, nuestra sesión es para que expliquemos, por ejemplo, las características de nuestro trabajo final, nuestro proyectito final que tiene que ver directamente con mm, los movimientos sociales, las transformaciones sociales y las redes sociales, es decir, qué impacto pueden o no tener las redes sociales para la proliferación o el florecimiento de, evidentemente, movimientos sociales. Y vamos a analizar 3 distintos movimientos sociales. El primer movimiento social que vamos a analizar es el movimiento estudiantil del año 1968. ¿Conocen este movimiento? Yo sí, pero no recuerdo muy bien. Es que vi como un documental, pero solo recuerdo que el gobierno intervino de una forma muy agresiva y creo que hasta hubo muertos. Ujú. Gracias, Ale. ¿Alguien más lo conoce? Bueno, lo primero que hay que identificar es que este movimiento social estuvo enmarcado en 2 cosas que fueron muy importantes. Lo primero es que a nivel mundial el 68 fue como un año muy efervescente, podríamos decir. En términos, el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil mexicano, estuvo también acompañados de movimientos a nivel internacional, también estudiantiles, en otros lugares del mundo. Uno de los más importantes es evidentemente el movimiento estudiantil en París. Bueno, otro de los marcos significativos en los cuales estuvo inserto el movimiento de 1968 fueron los Juegos Olímpicos o los Juegos de la Paz en nuestro país. Es en el año de 1968 que se llevan a cabo las Olimpiadas en México.
Perdón. Bueno, disculpen. Entonces, la medida en que este movimiento social estuvo enmarcado por las Olimpiadas es que el gobierno federal se ve obligado de alguna manera en una intervención que, como diría Alejandra, fue bastante violenta y fue bastante sangrienta, ¿no? Entonces, bueno, en el año de 1968 se da a cabo un suceso importante que es efectivamente una confrontación entre estudiantes del CCH. El CCH son los diferentes, denme un segundo. Perdón, son los diferentes colegios de bachilleratos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Los SH se encuentran distribuidos a lo largo de toda la Ciudad de México y justamente son los bachilleratos que pertenecen de manera directa a la UNAM. Bueno, en estos enfrentamientos estudiantiles, es decir, en estos pleitos de preparatorias, hay una intervención que es muy cruenta por parte de un grupo especial de policías que se conocían como el Grupo de Granaderos en la ciudad de Policías. Tomaron represiones directas contra los estudiantes, los encarcelaron, pero sobre todo invadieron pues las instituciones, ¿no? Esto va a generar como una reacción importante en los estudiantes de la universidad y en los estudiantes que se ven involucrados. ¿Por qué? Porque la represión fue muy violenta y además de que la represión fue muy violenta, violó de forma directa la autonomía de la institución. Esto es muy, muy significativo. La autonomía de la institución es algo que se busca proteger ante todo, ante toda circunstancia, ¿no? Bueno, una de las características más importantes es el nivel organizativo que logró este movimiento estudiantil. De forma inmediata, desde que se involucraron los estudiantes universitarios para la exigencia de la no represión policíaca en asuntos estudiantiles. Perdón. Perdón. Entonces les decía, los estudiantes de la Universidad Autónoma de México se involucran inmediatamente y ante este involucramiento empiezan a sumarse instituciones. Las dos más significativas que van a estar a la cabeza de este movimiento van a ser la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Uno de los elementos más característicos del movimiento es su nivel profundo de organización. Inmediatamente se organizan asambleas estudiantiles en las que se reúnen en los auditorios de la UNAM o en los auditorios del Politécnico los diferentes estudiantes involucrados. Hay una organización, que no va a ser jerárquica de manera vertical, sino que va a ser horizontal en todos sus niveles y que va a asignar tareas distintas a los estudiantes que van a estar involucrados, ¿no? Unos se dedican, por ejemplo, de la redacción de la propaganda, otros se dedican a la creación de la propaganda, otros se dedican a la recolección de dinero para la compra de mantas, pintura, otros se dedican, por supuesto, a el diseño de panfletos, volantes, fanzines, gacetas, a la distribución de los mismos, a la información de la población. Y una de las características
que se vuelve muy impactante de este movimiento es el nivel de aceptación y de suma social que va a tener a nivel local. Es decir, en la Ciudad de México, incluso pareciera que otros movimientos sociales, perdón, no sé por qué me está dando como ataque de bostezo. Yo creo que una de las características más interesantes es cómo se empiezan a sumar movimientos sociales alternos, ¿no? Como por ejemplo el movimiento obrero nacional, que se empieza a sumar a las demandas y exigencias de los estudiantes. Como yo les pedía en el proyecto, no sé si ya hayan tenido la oportunidad de revisarlo. ¿Ya tuvieron la oportunidad de revisar la asignación de la tarea, chicas y chicos? ¿No? ¿No han visto su proyecto? No, o sea, ya vi que puso el espacio, pero no me he metido para ver bien las instrucciones. Yo apenas ahorita en la mañana. Bueno, no se preocupen. Lo que justamente vamos a hacer es, bueno, se los voy como diciendo, ¿no? Es que nos vamos a reunir en nuestros equipos, ya acostumbrados a sus equipos, ya saben la cantidad de personas que están involucradas, etcétera, y tendrán que investigar justo estos movimientos sociales. El primero que les decía es el movimiento estudiantil de 1968, que es el que estamos revisando ahorita, con algunos elementos generales teóricos, podríamos decir. Otro de los movimientos es el Yo Soy 132 y finalmente es el movimiento feminista en nuestro país. Una vez que hayan realizado como la investigación, que ahorita continúo como con las generalidades de algunos movimientos, es que realicemos un cuadro de contenido. ¿Qué significa esto? No es un cuadro comparativo, no es un cuadro, es un cuadro donde establezcan, por ejemplo, los movimientos, piensen en una columna que vaya de forma vertical con los movimientos, movimiento del 68, yo soy 134, y el movimiento feminista, yo soy 132, perdón. Y en la parte horizontal vayan poniendo como las características que les pongo, la durabilidad, quiénes estuvieron involucrados, las estrategias que llevan a cabo, etcétera, y lo vayan llenando con esa información, ¿no? Es un cuadro de contenido, básicamente. Luego, después de eso, tienen que investigar, por ejemplo, cuál es el papel que tienen las redes sociales en este momento, en este momento de globalización y cómo pueden influir efectivamente de forma general a través de los trending topics, a través de los hashtags, etcétera. Y en el caso específico de los dos últimos movimientos que pedimos, que es el Yo Soy 132 y es el movimiento feminista en México, ¿cuáles han sido, por ejemplo, las aportaciones que les han hecho las redes sociales a través de este tipo de elementos, ¿no? Con los hashtags, la difusión, etcétera. La proliferación, es decir, ¿qué beneficios les han aportado o qué perjuicios incluso les han aportado las redes sociales para que vayan aumentando o sigan consolidándose estos movimientos? Y luego, después de que hayan hecho esa investigación, van a realizar unos memes, perdón, me dio como hipo. Unos memes, sí, ahí aquí está. Realizar 2 memes a cada movimiento, 4 en total, donde se muestren las condiciones de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, condiciones de apoyo, soporte, etcétera. Y en la medida en que será nuestro proyecto final, pues es importante que, por ejemplo, el trabajo tenga una introducción al contenido del trabajo y, por supuesto, tenga una serie de conclusiones de aprendizaje de los contenidos, ¿no? Lo que más me interesa es que en el proceso de nuestro proyecto ustedes desarrollen reflexiones sobre la importancia de nuestra participación como ciudadanos a través de los movimientos sociales
y qué impacto pueden tener en esa transformación social, ¿no? Y bueno, pues recuerden que siempre tienen que referenciarlos, que siempre tienen que, pues más allá de la referenciación, que siempre tienen que poner sus referencias, sí, pues sus referencias en APA, sus nombrecitos completos, eh, que tenga un formato adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les decía, bueno, de los movimientos sociales, esto es importante porque todos han mostrado un profundo nivel de organización, ¿no? 368, pues la distribución de tareas fue importante, la comunicación de la comunidad, de los estudiantes con la comunidad fue muy, muy significativa. Para que otros movimientos se sumaran, hubo una participación directa de otras instituciones educativas, como por ejemplo la Escuela de Arte La Esmeralda, donde los artistas, por supuesto, participaron directamente en la creación de fanzines, modificación de las ilustraciones. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar cómo las ilustraciones oficiales de 1968 que habían sido diseñadas por el gobierno federal van a ser tomadas por los estudiantes para ser resignificadas en una reestructuración visual de estas, ¿no? Por ejemplo, los anillos, los 5 anillos de las Olimpiadas van a ser reestructurados y utilizados para colocarse debajo de un tanque de guerra, a través del cual los estudiantes estaban diciendo que justo el gobierno federal utiliza para ejecutar la violencia contra su población, ¿no? Otro de los aspectos importantes es, por ejemplo, que tomaron la paloma de la paz de los Juegos de la Paz de las Olimpiadas y la atravesaron por una bayoneta, que es justamente el arma utilizada por los granaderos, que es este grupo policíaco que ejecutaba las represiones contra los estudiantes. Este movimiento se va a organizar de tal forma que las protestas van a durar meses y van a ser protestas tan importantes que se van a sumar cientos de miles de personas, pero la más impactante de todas va a ser, por supuesto, la que se lleva a cabo el 2 de octubre de 1968 y que tiene confluencia en la Plaza de las Tres Culturas, que es Tlatelolco. Este día, por parte de la tarde-noche, se va a llevar a cabo una matanza estudiantil ejecutada por el gobierno federal bajo la orden de el presidente Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, y por supuesto el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien posteriormente sería presidente de la República, por supuesto. Y bueno, justamente el asesinato va a implicar cientos de estudiantes muertos en el proceso. Y aparte de este asesinato significativo, pues el apresamiento de muchos de los estudiantes en el ahora Archivo Nacional, que antes era una prisión, que era el famoso Palacio de Lecumberri. Y bueno, una de las características es que pues se vuelve uno de los crímenes históricos del gobierno contra su población, porque los estudiantes efectivamente tenían un pliego petitorio en el que permanentemente estaban buscando la comunicación con el gobierno federal estudiantil. Era evidente que no había disposición al diálogo por parte del gobierno, es decir, nunca hubo una disposición que generara, por ejemplo, una escucha por parte del gobierno hacia los estudiantes. Los estudiantes tenían un pliego petitorio que es parte de lo que se les solicita a ustedes en el proyecto, y ese pliego petitorio, una de las cosas que denunciaba, aparte de la no intervención de la policía en las zonas autónomas de las instituciones como la UNAM, el Politécnico o los SHs, porque hubo momentos en los que incluso el ejército tomó las instalaciones, ¿no? Entonces, parecía que no había cabida como a la disidencia, parecía que no había
cabida para la discrepancia de las opiniones, ¿no?, estudiantiles respecto a las tomas de decisiones gubernamentales. Y la exigencia más característica era cómo puede ser posible que seamos justamente anfitriones de unos juegos de paz cuando en realidad el gobierno está implementando la violencia contra su propia población. Y una de las demandas en el pliego petitorio era la desintegración del grupo, como del grupo de granaderos, del cuerpo de granaderos, este cuerpo policíaco que se dedicaba a las represiones, ¿no? Una de las formas en las que se identificaron a los granaderos en la matanza del 2 de octubre del 68, donde murieron miles de estudiantes y también profesores universitarios, era que ellos traían guantes blancos. Y los disparos vinieron a través de francotiradores en los edificios como el edificio Chihuahua, que se encuentra justo en la plaza de Tlatelolco, entre otros tantos, ¿no? La masacre fue brutal, y podríamos decir de forma directa que muchas cosas murieron en nuestro país después de ese día, no solamente estudiantes, ¿no? Murió una capacidad de confrontación directa, porque efectivamente el gobierno logró ejecutar o hacer proliferar el miedo entre su población, el miedo a las represiones políticas que efectivamente se volvieron pues un pan continuo de cada día, ¿no? En la medida en que, en efecto, muchos estudiantes murieron posteriormente, por ejemplo, en el 71, en otras protestas, Echeverría como presidente, no como secretario de Gobernación. Y bueno, en el caso del movimiento Yo Soy 132, lo habíamos comentado ligeramente en otra ocasión. Este movimiento va a tener un fuerte impacto en redes sociales. De hecho, yo creo que una de las razones por las que prolifera es gracias a las redes sociales. El movimiento Yo Soy 132 es un movimiento de exigencia de transparencia de los medios de comunicación. Este movimiento surge en el periodo de campañas electorales antes de la ascensión al poder de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Durante el periodo de campaña, Enrique Peña Nieto visita la UNAM y es abiertamente rechazado. Denme un segundo, a ver. Ay. Ya. Bueno, entonces les decía, Enrique Peña Nieto como candidato presidencial va a la UNAM y es abiertamente rechazado, ¿no? Los estudiantes literalmente lo sacan de la universidad, lo sacan, lo corren, lo abuchean a tal nivel que el sujeto no tiene la posibilidad de establecer un mitin político. Entonces, él como egresado de la Ibero, va a la Ibero bajo la plena conciencia de que le van a aceptar porque pues son de la misma universidad. Aparte, una de las características más interesantes de la Ibero, pues es que la Ibero es una institución privada, a diferencia de la UNAM, que es una institución pública, donde pues se asumiría que todos somos chairos, nacos, guerrilleros, no sé, digan lo que quieran al respecto, ¿no? O sea, me refiero a que digan cualquier otro adjetivo calificativo que pudiera sumarse a la lista, ¿no? Podríamos sumar otros tantos más. El caso es que una de las condiciones más particulares es que se asumía que Enrique Peña Nieto iba a ser ampliamente aceptado en la Ibero y no fue justo el caso. Por el contrario, se le hizo una serie de reproches significativos que tenían que ver directamente con su mandato en el Estado de México,
uno donde había habido efectivamente represión y había una cuota significativa de sangre. Entonces le empezaron a gritar asesino, le empezaron a gritar una serie de cosas muy importantes, ¿no? El asunto es que las redes sociales empezaron a estallar con estas reacciones, difundiendo videos donde se le gritaba asesino, difundiendo un montón de noticias, ¿no? Las noticias tuvieron tal impacto que se volvieron trending topic que cuando llegan a los medios públicos, que son justamente los noticieros nacionales a través de Televisa y TV Azteca, se tergiversa directamente el movimiento y dicen, eso no es cierto, al candidato a la República le abucharon 2 personas, son 2 estudiantes ahí amargados que no tienen información, etcétera. El caso es que al decir que el movimiento no había sido importante, al rechazar directamente, perdón, es que mi ventana, al rechazar directamente al movimiento, los estudiantes comienzan a autoidentificarse a través de redes sociales, ¿no? Y entonces empiezan a presentarse a través de sus redes sociales individuales con las credenciales estudiantiles de la Ibero y dicen, yo soy fulano de tal, mi matrícula es tal, soy de la carrera tal, de la Ibero y soy uno de los estudiantes que estaba involucrado. Entonces se van sumando, al grado que el último dice, yo soy el estudiante 132, mostrando que más de 100 personas en una institución privada habían rechazado de forma directa al candidato nacional. Una de las peticiones directas que va a tener el movimiento es justo la transparencia en los medios de comunicación durante el periodo de elecciones, porque uno de los estudios más importantes que se hace a través de este movimiento es cómo efectivamente la manipulación de los medios de comunicación, como lo son Televisa y TV Azteca, este duopolio, pues ha favorecido a ciertos, ¿cómo podríamos decirlo? Ciertos candidatos por encima de otros, manipulando de forma directa las elecciones. Entonces, pues este movimiento va a tener un impacto interesante para, si me permiten un segundo, es que están tocando. Bueno, y como les decía, creo que uno de los procesos más significativos es que justo a través de las redes sociales es que el movimiento Yo Soy 132 se va a consolidar. El movimiento Yo Soy 132 también va a tener una característica importante, es que una vez que se lleva a cabo el fraude electoral que coloca a Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, va a ser el movimiento más involucrado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Creo, por mi corta historia de presidentes, bueno, tampoco es que sea la persona más vieja del mundo, pero durante mis 35 años he escuchado muchísimas cosas al respecto, ¿no? Antes de Enrique Peña Nieto, nunca había escuchado como la negatividad hacia ningún presidente. Creo que uno de los presidentes a los que más se cuestionaba de forma abierta era a Salinas de Gortari, quien efectivamente había ascendido a la presidencia a través de un fraude electoral. Es justo, incluso con Salinas de Gortari, pues en algún punto de forma directa se tiene que crear el Instituto Federal Electoral para exigir la transparencia en las elecciones, porque fue tan fraude que crear esta organización, que ahora ustedes conocen como INE, el Instituto Nacional Electoral.
y se le rechazaba, sí, pero pues no de forma tan abierta. Yo creo que ningún sexenio en mi vida había sido tan deslegitimado como fue el de Enrique Peña Nieto. Y el movimiento Yo Soy 132 estuvo muy involucrado en esas condiciones, ¿no? Entonces, habrá que analizarlas. Y el último de los movimientos que vamos a analizar es el movimiento feminista en nuestro país. Como ustedes saben, pues México es un país que tiene unos estándares de violencia bastante amplios y un nivel pues de crimen contra la mujer que son bastante significativos, ¿no? Si ciertamente es un país violento de forma general, la violencia estructural, la violencia sistematizada contra las mujeres es una cosa que no puede negarse en nuestro país, ¿no? Entonces, el movimiento feminista es un movimiento que ha apelado a la exigencia del Estado, pues contra la impunidad de estos crímenes, ¿no? O sea, desde las muertas de Juárez a la fecha, el incremento de la violencia es amplísimo e incuestionable. Entonces, no podemos hablar de feminismo como como una sola condición, ¿no? O sea, las teorías feministas son múltiples, son variadas y tienen que ver directamente con las diferentes formas de opresión que han existido a través de la historia, ¿no? Entonces podemos hablar de feminismos negros, de feminismos decoloniales, de feminismo radical, de feminismo liberal, de teorías de género queer, etcétera, ¿no? Entonces, podemos analizar muchas estructuras teóricas en torno a los feminismos, porque estas tienen que ver directamente con analizar el papel de la mujer en la historia y cómo se la ha oprimido en estas diferentes circunstancias. Yo, abiertamente, como una feminista radical que se forma hace más de 10 años en el feminismo, puedo decirles que de todas las perspectivas feministas que yo he leído, ninguna. También podríamos decir abiertamente que de todas estas perspectivas, pues ninguna asesina personas, ¿no? En cambio, el machismo sí. Y en nuestro país asesina 11 mujeres diariamente, ¿no? Entonces, habrá que analizar, por ejemplo, qué estrategias ha tomado el movimiento, cuáles son las demandas de justicia en torno al Estado y cuáles han sido, por ejemplo, las perspectivas o posiciones que se asumen a través de las redes sociales, ¿no? Estos son los tres movimientos que vamos a analizar, hay que analizarlos muy objetivamente y habrá que analizar también cuáles son las características que aportan las redes sociales en la transformación. No sé si tengan dudas, Peques, sobre nuestro proyecto final. A mí hace rato me surgió una duda. Por ejemplo, creo que dice que vamos a ver como tres movimientos, ¿no? Al momento de hablar de los memes, dijo que serían 4 en total, 2 de cada uno. Entonces, ¿serían nada más de 2 movimientos o vamos a hacer de los 3 o cómo? ¿Los memes? Sí, los memes. Sí, solo son de los últimos, como vamos a hablar, como vamos a analizar el papel de las redes sociales, solamente hay que hacer memes sobre los últimos dos. La verdad es que se me hace como más sencillo enfocarnos en los últimos dos porque las redes sociales son como más, no son menos ajenos que el del 168. Entre el 168 y nosotros ya hay una distancia de 52 años, ¿no? Entonces, la distancia, podríamos decir, generacional es bastante. Entonces, los memes quiero enfocarlos en estos últimos que nos son más cercanos, más conocidos, etcétera. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, fíjense bien. Voy de todos modos, a programar una sesión, yo creo que en la semana como del 14 en adelante,
justo para que tengamos alguna clarificación sobre nuestras calificaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Pero esta es nuestra última clase. Entonces, pues yo quería decirles, leer sus actividades que son tan coloridas y tan lindas, que me habría gustado que las circunstancias fuesen distintas, conocerles desde el primer día, pues a lo mejor conocerlos en persona, estar en nuestro salón de clase, etcétera. Pero bueno, estas fueron las circunstancias a través de las cuales nos conocimos y pues ni modo, estas son las que tendremos que aprovechar y agradecer. Entonces, pues yo les agradezco mucho que me pusieran atención, que presentaran tan lindos trabajos, entre otras cosas, y ha sido para mí un placer tener, aunque fuese estas semanas de trabajo con ustedes. Y pues si ya no hay duditas sobre nuestro proyecto final, pues nada, les dejo para que puedan ir a trabajar. Ya saben que cualquier cosa la podemos resolver a través de nuestro chat de WhatsApp. Y pues nada, los dejo. Tengan un bonito inicio de semana y un bonito día. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra.